muy buenas noches, estimada audiencia. Espero estén pasando una agradable noche de domingo. Hoy es fin de mes y a razón de que muchas de las personas nuevas me han pedido una recopilación de historias, hoy les traigo las historias de traileros y carreteras, que son historias ya disponibles en el canal, pero a petición suya me di a la tarea de reunirlas todas en un solo video. Antes de iniciar, recuerden dejar su like, suscribirse y sin más, comenzamos. Los muertos de la carretera. Cuando era más joven y estaba en la preparatoria, mis padres acostumbraban de mandarme a ayudarle a uno de mis tíos. Mi tío Martín era trailero y viajaba solo por las carreteras de la República Mexicana. Yo lo admiraba mucho y siempre me sentí fascinado por los trailers y siempre soñaba con conducir alguno algún día, lo cual mi tío me enseñó a hacer, pero en ese tiempo aún me costaba un poco controlar el camión. En una ocasión, llegadas las fechas de Semana Santa, me fui a ayudarle a mi tío, quien traía una ruta destinada a recorrer algunos estados de la zona norte del país. Mi tío era de esos tipos rudos, señores recios, de temperamento difícil, pues el trabajo lo forjó así. Y no es para menos, sabiendo que había corrido con muchos peligros en la labor de trailero, desde asaltos hasta accidentes. De estatura cercana al 1,80, bigote, un poco llenito, tenía toda la actitud y se notaba que disfrutaba mucho de su trabajo. Cuando iniciamos aquel recorrido, íbamos tranquilos, escuchando música, y él me iba contando de todas las cosas que le habían ocurrido desde la última vez que le acompañé. Ya era tarde y tendríamos que viajar por la carretera toda la noche para llegar desde el centro de la República hasta la ciudad de Monterrey y algunos puntos cercanos. Ya inmersos en la oscuridad del camino, pronto sentí que necesitaba ir a orinar, y con la pena le dije a mi tío que ya me andaba mucho. Mi tío me dijo que me esperara, que a 20 minutos había una gasolinería y ahí podríamos detenernos. Ay, tío, perdóneme, pero es que la verdad ya me anda mucho. Creo que bebí mucho café. Mi tío no se molestó, pero sé que no le gustó nada la idea de tener que detenerse, porque era una zona donde solía haber asaltos a los trailers de carga, y por esa razón él no quería parar. Ya con un tono de resignación, me dijo: Está bien, Daniel. Voy a detenerme, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Cualquier cosa que veas o escuches me avisas, porque aquí no sabemos qué pueda pasar. Ya con toda la pena, mi tío detuvo el tráiler en la acotación del camino, y yo descendí para orinar cerca de las llantas del camión, y mi tío vi que se bajó también para hacer sus necesidades a unos metros más adelante. Me llamó la atención que había una cruz clavada en la orilla de la carretera, decorada con algunas flores ya secas, como que las habían puesto muchos días atrás, y había un rosario colgado de aquella cruz, y también un nombre escrito sobre las tablillas, con una fecha también. Oiga, tío, ¿y a este muertito cree que lo hayan atropellado por aquí?, le pregunté. Mi tío, casi gritando por la distancia en la que se encontraba, me respondió a la vez que seguíamos todavía cada quien orinando, y su voz sonaba un tanto enojada. Yo creo que ha de ser de esos cabrones que quieren pasarse de lanza. No son más que ratas cobardes. A ese seguro se lo echaron por andar queriendo robar. Te digo que esta zona no es muy segura. Y terminando, mi tío se dirigió hacia donde estaba aquella cruz y la pateó hasta tumbarla y dejarla hecha a pedazos. Seguimos por el rumbo de la carretera, y entre la charla y la oscuridad me empecé a arrullar hasta quedarme dormido. Me habré perdido quizá como media hora en el profundo sueño,
y me desperté muy alterado, porque escuché que mi tío gritó muy fuerte, y sonó también el claxon, pero que él gritara no era normal. Él era duro de carácter, y era bastante extraño que algo le asustara. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué está así? ¿Se encuentra bien? Mi tío, después de un prolongado silencio, y ya más calmado, me dijo que siguiera durmiendo, que todo estaba bien. Por alguna razón no le creía, pero a él no se le discutía nada, así que traté de descansar, pero no pude. Así que le saqué plática nuevamente. Oiga, tío, ¿qué vio? ¿Por qué se puso así? Le pregunté. ¿Qué tan miedoso eres, Daniel? Porque si eres miedoso, mejor ni te cuento. No pasa nada, tío. Usted platíqueme. Mira, Daniel, aquí en las carreteras pasan cosas muy trágicas y se dice que los muertitos andan vagando por el camino. Creo que la regué en destruir el altar de hace rato. Yo creo que ya se nos pegó algo. Fíjate, Daniel, antes de que trabajara aquí de trailero, yo no creía en nada de esto. Siempre decía yo que esas cosas eran para gente estúpida, con ideas de mierda en la cabeza, pero ya después supe que no, y hace mucho que no me tocaba ver algo así, quizás hace años. ¿Pero qué vio, tío? Estuvo fuerte, Daniel. Fíjate que hace rato se me atravesó un bulto. Era como una persona de negro, y sé que era un muertito porque no se le veían los pies. Pero le eché el claxon por si las dudas. Luego no vaya a resultar ser un vivo y me meto en problemas si lo atropello. Y como te diste cuenta, pues sí me asusté, pero fue porque salió de repente. Así seguimos durante el camino. Me quedé pensando en todo eso que me decía mi tío. 2 horas más tarde hicimos una parada, pero esta vez en una gasolinera donde había una fuente de sodas, justo en medio de la soledad de aquel camino. Al bajarnos, yo entré a comprar algunas cosas al mini súper y mi tío fue al baño. Ya me encontraba yo pagando y a la vez platicando con la persona que atendía. Era un señor ya de edad avanzada, cuando de pronto escuchamos un grito. Nuevamente era mi tío. Aquel empleado y yo corrimos a ver qué ocurría. Al entrar al baño, vimos a mi tío tirado en el suelo y mostrando señas de dolor en uno de sus brazos, quejándose y diciéndole al empleado del lugar que fuera tras el sujeto que le había atacado o que llamara a la policía, pero que hiciera algo. El empleado le indicó que aquello era imposible. Era imposible que hubiera sido atacado por alguien, porque los únicos en ese lugar éramos nosotros 3. Hacía horas que había pasado el último cliente por ese negocio. Ayudamos a mi tío a levantarse. Tenía fracturado el brazo. Había caído hacia atrás con todo su peso sobre su brazo derecho. Y así llevamos a mi tío hacia el área del mini súper, y aquel empleado con algunas cosas improvisó un entablillado. Ahora, la cuestión era cómo íbamos a continuar. Mi tío no podía conducir y yo pues no era experto. El hospital más cercano estaba a 1 hora y media de aquel lugar donde estábamos. Aquella fue mi primera prueba de fuego. Después de que subimos a mi tío al tráiler, con todo lo que él me había enseñado, eché a andar el camión y me lo llevé a una velocidad un tanto reducida. Mi tío aún así me seguía dando instrucciones. Era mi primera vez en carretera y en una situación así tenía que sacar lo mejor de mí. Una vez que agarré confianza y estabilidad, me puse a platicar con mi tío. Le pregunté si de verdad alguien lo había atacado. Él me respondió que sí, que cuando trató de abrir la puerta del retrete, alguien salió de dentro y le empujó con mucha fuerza. Y lo creo, porque para el peso de mi tío era necesario hacer mucho empuje para lastimarlo de esa forma. Mi tío ya más tranquilo me dijo que se le hace extraño que no hubiera nadie más en el lugar, y sobre todo que el sujeto que lo empujó no se le hubiera visto la cara. No puedo recordar su cara, hijo, me comentó. De verdad, Daniel, ahora que lo pienso,
Por más que trato, no puedo recordar su cara. Yo creo que llegando a la casa voy a ir a hacerme una limpia. Ahora estoy seguro que por andar faltando el respeto a los muertitos de la carretera, terminé así, jodido y poniéndote esta gran prueba. Llegamos a un hospital después de casi 2 horas, donde atendieron a mi tío. Afortunadamente, la empresa de transportes hizo todo lo posible para que otro chofer terminara la ruta, y mi tío y yo nos regresamos al día siguiente a casa, donde por fin pudimos estar tranquilos. El año siguiente supe que mi tío sí se había hecho varias limpias, porque siguió presenciando cosas extrañas y paranormales, en su casa y en cualquier lado que iba, pero ya todo estaba mejor y más tranquilo, y sin ganas de volver a molestar a los que velan en silencio sobre las carreteras. La secta de la carretera. En casa no solíamos viajar mucho con la compañía de mi padre. Él viajaba mucho, a solas, por razones de trabajo, así que cada ocasión que salíamos con él a la carretera era muy especial. Nos contaba sus anécdotas de las cosas que él conocía y que le tocaba vivir. Mi padre fue un hombre que creció en el rancho, forjado a la antigua, con ideas y sabiduría heredada de mis abuelos, quienes eran muy dedicados a su vida de campo y sabían muchas cosas de ocultismo. No eran practicantes, eso sí, pero conocían mucho acerca de todos los misterios relacionados. Y por esta razón es que mi padre también sabe un poco del tema. Durante un viaje que hicimos de noche, íbamos toda la familia, y mi padre nos comenzó a platicar una historia que él vivió cuando era joven, cuando vivía en el rancho y tenía que trasladarse de manera constante por la carretera para ir a conseguir víveres o herramientas. No había mucho de abasto de cosas, así que en ocasiones tenía que ir hasta la ciudad. En una ocasión salió de tarde a la ciudad, 1 hora en carretera para llegar hasta su destino y 1 hora más de regreso. Siempre le acompañaba su perro, un pastor alemán de nombre Rocky. La camioneta Ford en la que viajaba era modelo viejo, pero estaba en buen estado, solamente daños superficiales ocasionados por el tiempo. Sin embargo, esa camioneta nunca había fallado, nunca les había dejado varados en la carretera. Pero aquella noche, que mi padre regresaba de la ciudad, ocurrió. La camioneta se detuvo en medio de la solitaria carretera, la cual estaba a orillas de un barranco. Él bajó de la camioneta, con una linterna abrió el cofre para revisar la maquinaria y verificar si podía solucionar el problema en ese momento. Pero no fue así. Así que tenía que caminar por aquel camino oscuro para poder buscar ayuda o mínimo pedir una grúa. La situación se volvía compleja. Para pedir ayuda, él debía caminar mínimo unos 10 kilómetros, pero cortando por el barranco llegaría mucho más rápido. Reducir el tiempo era algo que le ayudaría mucho. Así que con su linterna, acompañado de Rocky y de un arma que tenía guardada bajo el asiento de la camioneta, mi padre emprendió aquella caminata y fue descendiendo por el barranco, esquivando arbustos y cuidándose de no caer sobre alguna roca. Llegó así a una superficie más estable y no faltaba mucho para llegar a la otra parte de la carretera que estaba justo abajo del barranco. Esa noche había mucho silencio y mucha oscuridad. Sin embargo, mi padre cuenta que al ir descendiendo, logró ver una especie de luz entre la densidad de árboles y arbustos. Esto le sorprendió. No había manera de que aquel lugar solitario tuviese esa iluminación. No había cabañas por ahí, ni rancho cerca, pero decidió acercarse de igual forma, porque, de todas maneras, debía pasar por ahí. Trató de ser sigiloso y de mantener en calma a Rocky. Sin embargo, aquello sería difícil porque dejó el bozal en la camioneta.
Así es que se fue acercando más hasta un punto donde pudo ver que aquella luz se trataba de una fogata. Mi padre de inicio dice haber sentido alivio, porque creyó que se trataba de personas que acampaban y quizá alguien podría ayudarle a llegar más rápido por ayuda. Más confiado, intentó acercarse, mas tuvo que detenerse. Se quedó helado de miedo, porque ya más cerca vio como un par de hombres con túnicas oscuras se acercaron a la fogata. Había otros 4 más sentados. Aquello era un ritual satánico, porque uno de ellos traía un gallo negro, levantado con sus manos de manera invertida. Con una mano aquel hombre sujetaba las patas y con la otra la cabeza. El otro tipo se acercó con una especie de daga y la clavó al cuerpo del gallo. La sangre que escurría caía en un contenedor que aquel hombre sostenía. Los gritos de dolor del animal alertaron a Rocky, quien empezó a ladrar, y mi padre, asustado, lo único que pudo hacer fue correr. Él le gritaba a Rocky que lo siguiera, pero ya no supo de él. Mi padre no podía hacer más cosa que solamente correr por su vida. Entre arbustos, árboles, rocas, un terreno inestable y lleno de peligros. Solamente escuchó que alguien decía a lo lejos: «No corras, te vamos a atrapar de todos modos». Mi padre, a como pudo, sacó el arma de su bolsillo y lanzó un disparo al aire, lo cual hizo que le dejaran de seguir aquellas extrañas personas. Ya a unos 500 metros de distancia de aquel lugar, se detuvo mi padre a tomar aire. Al parecer, efectivamente ya no le seguían más. Mi padre llamaba a Rocky, le gritaba, él quería saber dónde estaba. Por un momento pensó que el perro le seguía, pero no fue así. El ambiente nuevamente estaba en silencio. Se podía ver la luz de la fogata a lo lejos. Mi papá tenía mucho miedo, le temblaba la voz y las piernas, y más por lo que ocurriría un instante después, porque se escucharon a lo lejos los gritos de Rocky, agonizantes. Algo le estaban haciendo aquellos sujetos. Por un momento la idea de regresar pasó por su mente, pero él sabía que eso era muy peligroso. Él desconocía si aquellos hombres también estaban armados. Así que no le quedó más remedio que seguir su camino en busca de ayuda. Después de 1 hora y media, llegó a una estación de gasolina, donde pudo llamar a una grúa, la cual tardaría 40 minutos en llegar. En lo que arribaba la grúa, mi padre se quedó sentado y llorando, asustado. Temía porque le hubieran hecho algo a Rocky. Cuando la grúa llegó, mi padre se subió junto al conductor y lo llevó hasta el punto donde había que recuperar su camioneta. Ya eran cerca de las 2 de la mañana, y una vez que llegaron hasta el punto, mi papá descendió, pidió la linterna al chofer de la grúa y se acercó a su camioneta, con el arma en sus manos. Él sabía que esta vez, si fuese necesario usarla en defensa, no dudaría en hacerlo. Al comenzar a revisar la camioneta, él notó que había algo extraño en esta. Ahora tenía los cristales rotos y las llantas ponchadas, además de que había sobre la camioneta manchas de color rojo, como si fuera sangre. Pero lo que venía era muy aterrador, porque en la caja trasera de la camioneta se encontraba la cabeza de Rocky. Había sido separada de su cuerpo. Aquellos sujetos de la extraña secta le habían cortado la cabeza al pobre perro que acompañaba a mi papá. Eso le llenó de mucho más miedo, de coraje y sobre todo de tristeza. No pudo aguantar el llanto y con prisa y desesperación le pidió al operador de la grúa que se apresuraran, porque había personas peligrosas que podrían hacerles daño. En el camino aquel operador le iba contando a mi padre que aquella zona, en aquellos cerros,
Era conocida porque personas acudían a hacer extraños rituales de brujería. Le decía a mi padre que había sido muy afortunado de haber salido con vida. Así fue que regresaron al rancho de mis abuelos. Mi padre ya estaba a salvo, y al día siguiente, con todo el dolor de su corazón, dio sepultura a lo que quedaba de Rocky. Posterior a eso, compraron una camioneta nueva para evitar nuevamente quedar expuestos a los peligros de la carretera, y sobre todo, evitaron salir de noche. Y esa fue solo una de las varias historias que mi papá nos contaba cuando éramos niños y viajábamos con él. Espero que nunca se queden varados en una situación así, porque en medio del silencio es un hecho que nadie escuchará sus gritos, y mucho menos habrá quien les ayude a sobrevivir. Pesadilla en la carretera. Recuerdo que mi abuela nos contaba siempre que cuando viajáramos en la carretera, siempre tuviéramos cuidado de no quedarnos dormidos, porque al dormirnos y pasar por algún lugar maldito, se nos podía pegar algo. Esta historia ocurrió una ocasión en que iba a la playa con mi esposa. Íbamos de luna de miel. Viajábamos en autobús hacia Vallarta. Eran los años 90. Habían dado las 10 de la noche y el camión arrancaba. Como haríamos cerca de 10 horas para llegar hasta nuestro destino, lo ideal era dormir durante el trayecto. Cabe mencionar que yo siempre fui un hombre que he tenido cierta sensibilidad para ver cosas extrañas. No sé si llamarlo un don o una maldición. Mi esposa esa noche, por su parte, no se podía dormir. Siempre padeció ella de insomnio. Yo sí me acomodé, me puse una cobija y decidí dormir plácidamente. Ya me veía disfrutando unas vacaciones agradables junto al amor de mi vida. Esa noche yo desperté un tanto agitado, porque soñé que el autobús había chocado contra otro camión y había varios muertos y varios heridos tirados en la carretera. Entre ellos, un señor de unos 60 años, de tez clara y que vestía una sudadera verde brillante. Aquel señor me pedía ayuda, porque no lograba encontrar a su hijo. Él lloraba y suplicaba a todos por ayuda. Me sujetaba del brazo y gritaba que lo ayudara. En eso desperté, y mi esposa, quien no había dormido, me preguntó que si me sentía bien. Yo solo le dije, sí, amor, me siento bien, solamente tuve una pesadilla. Me acomodé y yo no supe de mí prácticamente hasta que llegamos a nuestro destino. Noté que habíamos llegado una hora más tarde. Se me hizo raro, pero no hice preguntas ni nada. Ahora lo importante era disfrutar y relajarnos. Sin embargo, pese a que había sido un día tranquilo, la primera noche después de acostarnos, tuve nuevamente la misma pesadilla que la noche anterior, con el mismo hombre pidiendo ayuda. Y así se repitió la pesadilla, noche tras noche, durante un par de semanas. Mi esposa me notaba preocupado, y ella me preguntó que si me sentía bien. Le platiqué lo que estaba ocurriendo. Le conté de mi sueño con aquel hombre, y que todo había tenido origen desde el día que íbamos en el viaje. Ella hizo un gesto de asombro y me platicó que, durante el viaje, había ocurrido un accidente en la carretera. Un auto se había volteado y había un hombre muerto sobre la carretera, y que aquel hombre coincidía por lo poco que ella pudo ver con el hombre que yo estaba soñando, porque incluso le platiqué detalladamente cómo es que yo lo veía. Después de escuchar estas palabras, mi esposa me comentó: no te quise decir nada de aquel accidente, porque sabía que te podías sugestionar, y sabiendo que atraes ese tipo de cosas, mejor no te dije nada. Esta no era la primera vez que me ocurría esto, así que, al ser yo muy católico,
Fui con el sacerdote a que me diera una bendición y a que me permitiera dedicar una misa al espíritu de aquel señor, para que pudiera descansar en paz. Solo de esa forma fue que me dejó de aparecer en mis sueños y pudo descansar tranquilamente. Ahora que soy ya más grande de edad, ya no me ocurren estas cosas, o quizá es que algo en mí se bloqueó, pero es una historia que quería compartir con ustedes. Les deseo muy buenas noches. Terror en la carretera, enviado de manera anónima. Por lo regular, escucho historias de terror y misterio con mi esposo mientras trabaja, aunque en ocasiones hacerlo me da algo de miedo. A nosotros nos gusta mucho viajar recorriendo pueblos mágicos o lugares turísticos del país. Por lo mismo, recorremos muchas carreteras y principalmente nos gusta hacerlo en autobús. En una ocasión, precisamente en el año 2019, salimos en un viaje de turismo desde aquí de Guanajuato hasta Veracruz. Salimos cerca de las 9 de la mañana, por lo cual teníamos que hacer parte del camino de noche para llegar al otro día por la mañana. Aquel viaje consistía inicialmente en visitar la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, permanecer ahí algunas horas, hacer algunas peticiones ante el altar de la Virgen de Guadalupe, salir a comprar algunos souvenirs, comer algo rico y posteriormente subir nuevamente al autobús para así, ya relajados, retomar la carretera directo rumbo a Veracruz. Por lo tanto, sería un viaje de muchas horas en el silencio y soledad del camino en aquel autobús. Todo transcurrió de lo más normal. La mayoría de las personas iban dormidos en aquel camión. Después de algunas horas, llegamos al tramo que conecta Puebla con Córdoba. Para ese momento, ya había transcurrido el día. El cielo ya se estaba oscureciendo, y aquella noche tenía algo que hacía sentir una sensación distinta a las demás noches que habíamos vivido en otros viajes, como cuando uno presiente que algo malo va a ocurrir. Aquella noche se pintaba un tanto macabra. Y así llegamos a un tramo mejor conocido como las Cumbres de Maltrata. Este tramo es muy conocido porque en este hay curvas bastante pronunciadas, por las cuales un mal manejo o un pequeño descuido podría ocasionar un accidente de consecuencias terribles y fatales. Yo empecé a ponerme un poco nerviosa mientras el autobús donde viajábamos iba descendiendo por el monte. Algunas luces llamaron mi atención a lo lejos, así que volteé hacia arriba, donde se miraba a lo lejos que venían bajando varios vehículos por la montaña. Pero hubo uno que llamó mi atención. Era un autobús, el cual se miraba viejo y desgastado. Sin embargo, se veía que venía bajando un tanto rápido aquella carretera. Le comenté esto a mi esposo, quien al voltear a ver aquel autobús, solo atinó a decirme: «Ojalá y no sea nada malo». Así que yo recosté mi cabeza en su costado para intentar dormir un poco. Momentos después, mi esposo me habló para decirme algo escalofriante. «Amor, mira, parece que ese autobús que dices no trae chofer». Yo volteé de nuevo y ambos quedamos asombrados, porque no alcanzábamos a ver al chofer de aquel autobús. Era aquello algo muy extraño y aterrador. Cabe mencionar que nosotros viajábamos justo detrás del conductor, por lo cual mi esposo estuvo platicando con el conductor en turno y le advirtió que tuviera cuidado con aquel camión que se veía
algo muy extraño en él. El conductor le dijo a mi esposo que no había problema y que tratara de no entrar en pánico. Sin embargo, a los pocos segundos, de repente, empezó a oler a humo. Al parecer, provenía desde dentro de nuestra unidad. Sin embargo, no había nada quemándose. El conductor comenzó a bajar la velocidad y todo se tornó al instante como algo tétrico. Los faros comenzaron a fallar, pues se apagaban y prendían, haciendo que por momentos el conductor perdiera la visibilidad del camino. También parecía que alguien golpeaba dentro del maletero con mucha fuerza. El autobús se comenzó a tambalear levemente, como si fuéramos por camino de terracería, y las ventanas se empañaron como si hiciera frío. Y a pesar de que yo, mi esposo y los dos conductores éramos casi los únicos despiertos, al parecer, esto despertó a los demás pasajeros, que ya también verían lo mismo que nosotros. Fue en ese momento que el olor a humo se hizo más notorio. Y ahí pasó lo impensable. Aquel autobús, el cual mi esposo dijo que no tenía chofer, pasó por un lado de nuestro autobús, con el freno de motor a tope. Y mientras nosotros avanzábamos, aquel autobús se alejaba más y más a toda velocidad, hasta que en un punto miramos que entró en una rampa de frenado y de repente desapareció sin dejar rastro alguno. Después de eso, todo ocurrió con normalidad. El autobús ya se sentía más estable. La luz de los faros ya no se apagó. La calma estaba de regreso. Sin embargo, nuestro chofer no hizo nada por detenerse, a pesar de que varios de nosotros le pedimos que nos dejara ayudar a los accidentados, pues aquellas personas necesitarían ayuda. No podíamos dejarlas morir en medio de la carretera. Así pasó un aproximado de 1 hora, hasta que por fin nos detuvimos en una estación de servicio a la orilla de la carretera. El chofer, un poco nervioso, se quedó sentado en una banca fuera de la tienda, fumando un cigarrillo, con la mirada al piso. Estaba muy pensativo, como asustado. Cada que él llevaba el cigarrillo a la boca, la mano le temblaba. Mi esposo y yo nos acercamos para ofrecerle un refresco. Este con gusto lo tomó, y nos sentamos a platicar tanto con el conductor como con su ayudante, y ellos nos revelaron la razón por la cual no quisieron detener el autobús para ayudar a las víctimas de aquel accidente, lo cual, aparte de tener misterio, también es muy triste y escalofriante. Pues por lo que nos dijo aquel conductor, resulta que años atrás, en el 2006 para ser exactos, un autobús de turismo que regresaba de Guadalajara a Veracruz, con 60 pasajeros a bordo, sufrió un fatal accidente en esa carretera. Aquel autobús, según los reportes, se quedó sin frenos en aquellas curvas de Cumbres de Maltrata. Aquel autobús iba sobrecargado, pues solo tenía 45 asientos y 15 más iban de pie. Por esta razón, al chofer le fue imposible hacer la maniobra de frenado y el autobús cayó a toda velocidad por un barranco de 200 metros de profundidad. En aquel aparatoso y trágico accidente, perdieron la vida 57 personas. Los cuerpos fueron recuperados hasta el día siguiente en muy malas condiciones. En aquella charla los conductores también nos contaron que lo que todos vimos 1 hora atrás era la aparición o un suceso aterrador y paranormal, en el que parece que fue tan fuerte la energía en aquel evento
que parece repetirse noche a noche, y que aquello que vivimos normalmente le sucede a choferes de trailers o conductores de autobús, quienes afirman haber visto aquel viejo autobús descendiendo a toda velocidad hasta verle desaparecer en la nada, justo a la orilla de aquel barranco. A mi esposo y a mí nos pareció muy perturbador y nos dio mucho miedo escuchar aquello. Y es que es bien sabido que las carreteras guardan situaciones terribles en las que muchas personas lamentablemente pierden la vida. Es entendible que muchas veces todo ocurre a causa de circunstancias ajenas que no se pueden evitar. Sin embargo, muchas otras ocurren también por negligencias. Pero, más allá de todo esto, no está de más siempre que haya que salir a la carretera, orar y pedir a Dios que siempre nos resguarde en su divina protección. Este es nuestro testimonio. Espero que les haya gustado. El trailero y la Santa Muerte. La noche de aquel viernes del año 87 y su profundo silencio traían consigo una serie de recuerdos y de pensamientos cargados de nostalgia a la mente de Ricardo, quien, un poco cansado porque no había dormido bien los últimos días a causa de la carga excesiva de trabajo. Muchas entregas se habían ya realizado en su tráiler de modelo reciente. Muchas horas de viaje y pocas de descanso se veían reflejados en su mirada y en sus manos, que cada vez con menor fuerza manipulaban aquel volante y aquella palanca de cambios. La carretera hacia el sur del país estaba aquella noche muy solitaria, y de los pocos vehículos que transitaban, la mayoría eran trailers y autobuses de pasajeros, pues recién había transcurrido el verano, y como es costumbre, mucha gente aprovecha que las playas están más libres de multitudes y deciden ir a relajarse algunos días. Ricardo estaba tenso porque estaba por acercarse a una zona de curvas y él empezaba a sentir que el sueño le vencería. Él necesitaba llegar al siguiente pueblo para comprar un poco de perico. Ya saben, aquellas cápsulas de estimulante que ayudan a mantener el estado de alerta. Pues a aquel viaje de Ricardo aún le faltaban muchas horas para ser concluido. Afortunadamente, Ricardo logró sobreponerse a aquella zona de riesgo, pero él comenzaba a sentir que el sueño le pesaba cada vez más, y con esto, la desesperación le empezó a invadir. Sin embargo, hubo algo que le sacó de aquel estado de sugestión. Su atención fue arrebatada, pues el sonido de una ambulancia venía justo detrás de él a muy alta velocidad. Le rebasó, y fue así que Ricardo notó que a lo lejos, sobre aquella carretera recta, a unos 300 metros, había unas luces de otras ambulancias que estaban en el sentido contrario, dirigiendo sus luces hacia lo que parecía la zona de un terrible accidente. Conforme Ricardo se fue acercando, se dio cuenta que un autobús de turismo que previamente le había rebasado antes de entrar a la zona de curvas, se encontraba volteado a un costado de la carretera. Ricardo fue disminuyendo la velocidad para poder pasar por aquel tramo, y al pasar cerca del lugar del incidente, él pudo ver a los pasajeros de aquel autobús sentados y a otros tirados en espera de recibir atención. Al parecer, la mayoría de los pasajeros estaban con lesiones que no representaban un riesgo. Sin embargo,
sí había un par de cuerpos tirados en el asfalto y cubiertos con unas mantas de color blanco. Qué lamentable situación. Aquella imagen era desgarradora. Ricardo sabía que no podía hacer mucho, y al parecer los médicos ya tenían la situación bajo orden. Mas tuvo que detener el tráiler, dado que un oficial de caminos lo detuvo para solicitarle que apoyara para trasladar a una pequeña familia a la siguiente ciudad, que se localizaba a 40 minutos de ahí, pues era necesario recibieran atención y se les hiciera un análisis médico más a fondo. Al parecer, a varios de los vehículos que pasaban les estaban pidiendo auxilio para dicha tarea. Así que Ricardo, sin pensarlo, se ofreció para prestar su servicio y subió a una pareja y sus 2 hijos pequeños. La esposa de aquel hombre y los niños se metieron al camarote y el padre de familia se sentó junto a Ricardo para acompañarle. Y al parecer, el que Ricardo tuviera quien le sacara plática le ayudaría para así no quedarse dormido. Aquel hombre agradecido comenzó a platicar con Ricardo. De verdad, muchas gracias por su ayuda, señor. Sé que fuimos afortunados de salir con bien de ese accidente y también afortunados de que usted hubiera pasado por aquí. No se preocupe, me da gusto poderles ayudar. Me alegra que estén bien, porque por lo que vi allá atrás, fue un accidente muy duro. La verdad, no sabemos cómo es que el chofer perdió el control en una zona así, que no aparentaba ningún riesgo. Pero Dios tenga en su gloria a esos muertitos que no la libraron. Ya sé, yo sé que muchas veces ya es de la suerte que a uno le toque, pero yo siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen. Mire, allí frente a usted podrá ver que tengo mi imagen que siempre me acompaña y me cuida. Hace bien en creer. Siempre hace falta un poco de ayuda. Yo también creo en Dios, mucho, de verdad. Y espero no le incomode mi comentario, Señor. Pero también creo en mi santita muerte, mi niña. Ella siempre nos cuida y nos ha salvado de unas que para qué le cuento. Para prueba, el accidente que tuvimos hace un rato. Yo sé que ella nos cuidó y nos ayudó a que no nos pasara nada. Aquel hombre, mientras decía aquello, sujetaba una cadenita de oro que traía una pequeña figura de la Santísima Muerte. Ricardo solo volteó de reojo para ver la figurilla y siguió con su atención en el camino y expresó: No se preocupe, yo tengo mis ideas, pero respeto las de los demás. Cada quien sabrá en qué creer. Ya había yo oído hablar de la Santísima, pero no había conocido a alguien que fuera creyente, así como usted. Si le contara la de milagros que nos ha hecho, Señor. Ella es muy bondadosa. Mucha gente le tiene miedo, pero ella en realidad no es mala. Sí hay que cuidarla bien y también rezarle, darle sus regalitos. Pero eso es poco en comparación a lo que ella nos da. Es más, mire, en agradecimiento y sin afán de ofender sus creencias, permítame regalarle mi cadenita. Usted anda por estas carreteras peligrosas. Yo sé que ella lo va a cuidar muy bien. De verdad le agradezco mucho la intención, señor. Y no me lo tome a mal. No es por lo que la figura representa, pero veo que su cadena es de oro. Esa vale mucho. Es algo que la verdad no puedo aceptar. Vale mucho más lo que usted está haciendo por mi familia y por mí. Quédesela. De corazón se la regalamos. Solo le pido que si le incomoda por la figura, y quizá por pena no me quisiera decir ahora, regálesela a alguien que sí la necesite. No se la vaya a quedar solo por el valor del oro, o la vaya a vender. Eso sí, no se lo recomiendo. Y créame, no le miento. Si usted le es leal a la Santísima, ella le puede dar muchas cosas buenas. Ricardo aceptó finalmente,
Tomó la cadenita y se la guardó en el bolsillo de su camisa a cuadros. Cerró aquel bolsillo con el botón y continuó manejando mientras agradecía a aquel señor, y seguían con la charla. Y pasada casi una hora de carretera, por fin llegaron a las orillas de la ciudad. Y acorde a las indicaciones del agente de caminos, Ricardo pudo llevar a sus pasajeros al hospital para que recibieran atención. Aquella familia se despidió agradeciendo a Ricardo su ayuda, y aquel hombre le hizo una seña de adiós, recordándole que cuidara mucho de su santita. Ahora Ricardo tenía que regresar al camino. Aquel suceso le había desviado un par de horas de su recorrido, así que era necesario ir en busca de alguna cachimba donde conseguir lo que él necesitaba para mantenerse despierto. Sin embargo, por más que buscó y buscó en aquella zona, no hubo lugar o manera de obtener un poco. Así que no hubo más remedio que enfrentar así tal cual la situación y regresar a la carretera, pues él ya tenía ahora más retraso y la mercancía que llevaba en su tráiler debía ser entregada a primera hora. Ricardo, ya en la carretera, condujo y le subió a la música para ayudarse a mantenerse despierto. Sin embargo, el cansancio ahora era mayor y su mirada estaba fija sobre el camino. Aquello le hacía ver las líneas pintadas sobre el asfalto. Él veía cómo pasaban una línea tras otra, y con el efecto visual de la velocidad, aquello se convirtió en algo hipnotizante que poco a poco hizo que Ricardo se arrullara y se quedara dormido. Aquello fue terrible, pues todo esto provocó que aquel tráiler se desviara, saliéndose del carril, invadiendo el sentido contrario, donde afortunadamente no venía nadie, y así salió el tráiler hasta el otro lado, haciendo que aquel inmenso vehículo descendiera a toda velocidad por un pequeño barranco, donde había muchos árboles, los cuales, por suerte, ayudaron a que el tráiler disminuyera la velocidad. A ese punto, Ricardo estaba ya inconsciente y había recibido muchos golpes en todo el cuerpo, pues el tráiler quedó finalmente volteado de lado dentro de aquella oscura vereda en medio de la nada, en un lugar desconocido. Cuando Ricardo despertó, ya se encontraba en el hospital. Estaba en una camilla acostado. Habían pasado casi 24 horas y el efecto de los sedantes había desaparecido. Era de noche y él se encontraba muy confundido y un tanto ansioso por saber cómo había llegado hasta ahí. Además, para su sorpresa, él notó que en su cuello traía puesta aquella cadena que el hombre le había regalado, lo cual le dio un poco de miedo, porque era imposible que él o los médicos se la hubieran puesto. Así que, cuando una de las enfermeras entró a revisarlo, Ricardo le preguntó si ella o alguna de sus compañeras le habían puesto la cadena. La chica respondió que no, que quizá pudo haber sido la señora que pasó a visitarlo por la mañana. La enfermera, sin decir más, salió, y Ricardo se quedó sorprendido de saber que él estaba con vida, y de milagro. Y sobre todo que su suerte de seguir con vida había sido algo relacionado con la Santísima Muerte, la cual le había ayudado a salir con bien de aquel accidente. Y la visita de aquella señora desconocida era la señal más grande de que la Santa Muerte le había visitado para darle una segunda oportunidad, quizá en agradecimiento por haber ayudado a aquella familia, pues era un hecho de que Ricardo estaba destinado a quedarse dormido y morir en la carretera aquella noche. A partir de ese suceso, Ricardo agradeció a la Santa Muerte y entregó su lealtad, y ahora la lleva consigo siempre y sobre todo cuando tiene que salir a conducir por aquellas oscuras carreteras.
Sin duda estas historias han sido muy impactantes. Si te han gustado, por favor apóyame con un like para que así yo pueda seguir trayéndoles más historias como estas. No olviden compartir y dejar algún comentario. También seguirnos en las redes sociales y escucharnos también por la plataforma Spotify. Yo soy Diego, el gato humano. Podemos ir en paz. Nuestra cita con el miedo ha terminado.